Bueno, bienvenidos nuevamente a la clase de presupuesto y control administrativo. El día de hoy vamos a tener visión, una panorámica sobre los tipos de auditoría y las fases que presentan las auditorías. Como podemos ver aquí, la auditoría es un proceso que se utiliza para comprobar la exactitud de los registros contables, los informes financieros y otros documentos relacionados. Existen varios tipos de auditoría. Entre ellas podemos encontrar la auditoría financiera, de cumplimiento, de gestión, de seguridad, auditoría económica, auditoría corporativa. Pero es importante, hoy vamos a hablar sobre algunas de ellas. Eh, Todas sí necesitan o todas requieren verificación, comprobación, promoción de fases, requieren también detectar debilidades, fortalezas. Entonces las auditorías, pues en cierta forma, todas llegan a, como un objetivo único. Ahorita lo vamos a verificar, a vislumbrar o a ver de mayor manera bajo las teorías. ¿Auditoría qué es? Como les estoy diciendo, es verificar con exactitud los registros contables. Esa verificación de los registros contables me da legalidad de los procedimientos. ¿Con qué finalidad? Para que la seguridad de la información pueda proporcionar soluciones y así identificar áreas problemáticas. ¿Eso con qué objetivo se hace? Para mejorar la eficiencia y la eficacia de la organización. Entonces, como le viene diciendo aquí, verificar, legalidad, seguridad, proporcionar, identificar. Entonces, la auditoría por lo general cumplen con las mismas premisas. La auditoría financiera. La auditoría financiera se encarga de la revisión de los registros financieros. ¿Con qué finalidad o para qué? Para verificar la exactitud de estos informes financieros. Digamos el flujo de caja, estado de situación financiera, estado de resultados, estado del patrimonio, eh, a su vez también los ajustes por inflación, revalorización de activos, este, todo eso me permite a mí verificar con exactitud dichos informes. Esa verificación de esos informes, lógicamente, me da verificación de los registros contables, que todo esté encaminado bajo las políticas o bajo la, la razón social de cual fue creado una partida contable, porque hemos visto que en muchas ocasiones sí pueden existir los ajustes a nivel contable, pero es importante que esos ajustes vayan documentados, no porque una cuenta por cobrar o un de socios que la esté utilizando para todos los préstamos de dinero que le hacen los accionistas a la empresa para cubrir cuentas de terceros, y cuando vayamos a pagar estas cuentas o vayamos a dar de baja esas cuentas, ya sea por cobrar o por pagar, la llevemos a ingresos y gastos. No, efectivamente son cuentas que tienen un valor o un tratamiento contable diferente. Entonces, la auditoría financiera se encarga de eso, de que existe esa verificación de exactitud de los registros contables. ¿Por qué? Porque ellos reflejan la situación financiera real de la organización. Porque si yo tengo cuentas contables eh, con registros contables de manera errada, lógicamente la situación financiera real de la organización no se va a ver, se va a ver afectada. ¿Por qué? Porque no va a existir un análisis financiero real de dichas cuentas. Y lógicamente, ¿qué me permite? Que los informes financieros sean más precisos. También encontramos auditoría de cumplimiento. Aquí volvemos como a la misma premisa, revisión de los procesos y procedimientos. ¿Con qué finalidad yo reviso los procesos y los procedimientos? Para verificar el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables, por eso se llama cumplimiento. La auditoría de cumplimiento hace eso. Para que los procedimientos de la organización sean los más adecuados y eficaces y
y eso garantiza el buen uso tanto del procedimiento interno como cumplimiento de las normas externas. ¿Por qué? Porque esa auditoría de cumplimiento es importante, o requiere para las organizaciones hoy día existe eso, porque nos hemos visto en la necesidad que las organizaciones no quieren dar o, o no se dan o no tienen como premisa el cumplir con todas las leyes y regulaciones que establecen los organismos competentes, en este caso en el Estado venezolano. ¿Por qué no lo hacen? Porque están pendientes de la rentabilidad del negocio, cuánto me cuesta mi producto, en cuánto lo tengo que vender y no le dan más importancia a los procedimientos o procesos internos que tiene que cumplir una organización. Por ende, es importante dentro del sistema organizacional o dentro de una organización o una empresa eh, regirnos o también poner en práctica la auditoría de cumplimiento. Porque siempre nos enfocamos a auditoría financiera, auditoría de nómina, auditoría de seguridad de la información, pero en muchas ocasiones el cumplimiento lo tenemos descuidado. Entonces también es importante eso. ¿Para qué? Para que exista la revisión y así garantizar el buen uso de esas normas, tanto internas de la organización a través del manual de encargos o a través de cumplimiento de normas externas que nos establece la normativa legal. Tenemos la auditoría de gestión. La auditoría de gestión me dice que dentro de la auditoría de gestión yo tengo como una fase. Hay auditorías estratégicas, objetivas, confiables, diligentes y efectivas. Estas son como las características más importantes de la auditoría de gestión. Es muy parecida a la auditoría de cumplimiento, ¿por qué? Porque también permite verificar la revisión y dar a conocer el cumplimiento de los procedimientos internos de la organización. Pero ellos son estratégicas, ¿por qué? Porque se enfocan en los aspectos que señala la resolución y en los otros críticos de relevancia al prestador de servicios que identifican el desarrollo de la auditoría. Son objetivos, ¿por qué? Porque al desarrollarlas se debe asegurar que los hallazgos y las conclusiones se fundamenten en lo posible, es decir, en evidencia verificable, por eso se llama decisión. Son confiables, ¿por qué? Porque la información que presente y reporte la autoridad debe ser veraz y exacta, de manera que minimice los riesgos de interpretación. Son diligentes, porque se deben atender con diligencia oportunidad a los requerimientos del organismo competente de control. Y son efectivas, ¿por qué? Porque van a recomendar conclusiones sobre acciones correctivas, preventivas y mejoramiento a aplicar respecto a una situación detectada. Entonces, la auditoría de gestión es muy parecida a la auditoría de cumplimiento, porque ella también revisa los procesos y los procedimientos para garantizar el buen uso, porque el proceso es de gestión, pero ellas tienen que tener las premisas, deben ser estratégicas, objetivas, confiables, diligentes y efectivas. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos una evidencia sin verificación o tenemos unos hallazgos sin verificación y no determinamos si es una acción correctiva o preventiva, lógicamente pues vamos a perjudicar a la organización. También tenemos auditoría de seguridad. Las auditorías de seguridad que son revisión de los sistemas de seguridad. Recuerden que pues hoy día el, el, el mundo, la tecnología nos ha llevado a usar más sistemas dentro de la organización, sistemas contables, sistemas de control de calidad, sistemas administrativos, sistemas desde el punto de vista de ingeniería, de mantenimiento, porque los sistemas pues nos han dado la oportunidad de minimizar de repente actividades de trabajo. Pero es importante, si nosotros tenemos un sistema dentro de la organización, que exista auditoría de seguridad del sistema. ¿Por qué? Porque ellos nos permiten verificar que el sistema que nosotros tenemos dentro de nuestra organización sea lo más adecuado y eficiente. ¿Por qué? Porque van a ayudar a identificar áreas problemáticas y proporcionar soluciones. ¿Con qué fin? Para garantizar que los sistemas de seguridad de la organización sean adecuados y sean lo más seguros posible. El proceso tan sencillo como revisar unas cámaras de seguridad
en un proceso de auditoría. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones las cámaras de urgencia se dañan, no están enfocadas en el espacio que se requiere. Entonces es importante ir teniendo esa revisión programada y sistematizada de los sistemas de seguridad. Lógicamente también se requieren a nivel del sistema que que estemos nosotros trabajando. Entonces, es importante nosotros estar pendientes de todas esas modalidades de auditoría o tipos de auditoría. Dentro de la auditoría de seguridad nos encontramos con dos metodologías. Hay una metodología empleada y hay un objetivo a alcanzar. Dentro de la metodología tenemos el de cumplimiento y las técnicas. El cumplimiento que los auditores verifican, como estamos diciendo, el cumplimiento de un determinado estándar de seguridad, ejemplo, unas normas. En este caso, puse como ejemplo la 27001, pero está la 29001, 29002, entonces que son propios o son propias de la política de procedimiento interno de seguridad de la organización, que se esté cumpliendo con estas normas estándar de seguridad. Son técnicas. ¿Por qué? Porque las auditorías se encargan de la revisión para, ¿para qué? Para que el alcance que ellos tienen esté acotado a un sistema o sistemas informáticos objetos de esa revisión. Y segundo, sus objetivos son forenses. ¿Por qué forenses? Porque una vez que se produce un incidente de seguridad informática, este tipo de auditoría pretende recopilar toda la información relacionada para determinar las causas que lo han producido y el alcance del mismo. Sistemas o información afectada, así como la evidencia digital del mismo. Recuerda que un forense, ¿qué hace? Un forense eh, da como un diagnóstico de por qué una persona ha fallecido o cuáles han sido las posibles causas de la persona cuando falleció. Entonces, dentro de la auditoría de seguridad también tenemos, según el objetivo, hay un objetivo que se llama forense. ¿Qué es eso? Ellos pretenden recopilar toda la información de la causa que ha producido, la causa que se ha eh, afectado el sistema interno de la organización. Y lógicamente debe presentar todas las evidencias. Una auditoría sin evidencias, ojo con eso muchachos, una auditoría sin evidencias no es confiable. Por eso es importante tener los hallazgos necesarios para nosotros hacer determinados dictámenes. Nosotros si no tenemos los hallazgos necesarios, no podemos emitir un juicio como tal. Y por eso tenemos aquí que la auditoría financiera es utilizada a menudo en la revisión de las cuentas contables que veíamos al principio. Entonces, cualquier organización que lleve contabilidad tiene la potestad o está obligada a que le apliquen este tipo de auditoría. ¿Por qué? Porque de esta manera ella puede evaluar sus riesgos financieros. ¿Cuáles son o cuál es la práctica, digamos, genérica dentro de cualquier auditoría? En este caso vamos a hablar sobre la auditoría financiera, que es planificación, ejecución e informe. La fase uno, la planificación. ¿Sí? Dentro de la fase uno, yo tengo que establecer las relaciones entre el auditor y la entidad para determinar el alcance y los objetivos. La organización, nosotros como auditores o como planeadores del financiero, tenemos que tener una relación armónica con la organización. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos saber con ellos cuáles son o cuál es el objetivo que ellos quieren alcanzar con dicha auditoría. Lógicamente, se hace un bosquejo de la situación de la organización, cómo está estructurada, cuál es su sistema contable, qué control interno tiene, cuáles son sus estrategias, a fin de que la auditoría tenga un efecto favorable en la organización. Y por eso es importante la elaboración de programas de auditoría. ¿Con qué finalidad yo hago un programa de auditoría? Para yo saber planificar el área que yo voy a auditar
y así hacer análisis de los riesgos para hacer un análisis preliminar del control interno, ver cuál ha sido el alcance o el objetivo de esa auditoría y, lógicamente, tener un conocimiento y una comprensión de esa organización. Entonces, el conocimiento me permite a mí tener un objetivo. Ese objetivo me va a llevar a un análisis. Ese análisis me va a llevar a una planificación y esa planificación me va a llevar a una elaboración. Entonces, esto es un cuadro de retroalimentación. Para que pueda elaborar un programa de auditoría, tengo que conocer la empresa. Y para conocer y tener conocimiento propio de esa organización para poder así llevar una planificación acorde al objetivo que se quiere o a lo que se requiere determinar en dicho auditoría. Dentro de, dentro de la planificación tenemos, como lo veíamos aquí, unas fases, ¿verdad? Entonces, tenemos el conocimiento y comprensión de la entidad. Para conocer y comprender la entidad tenemos varias herramientas que podemos tomar en consideración para poder conocer la organización. Podemos visitar el lugar, podemos hacer entrevistas y encuestas, podemos hacer análisis comparativo del estado financiero, hacemos análisis de la matriz FODA, análisis de causa-efecto, un árbol de objetivos, un árbol de problemas, ¿sí? ¿Para qué? Para saber la naturaleza de la organización, su estructura, cuál es su negocio, cuáles son los estatutos, qué disposiciones legales las rigen como tal, cuál es el volumen de ventas, cuál es el volumen de gastos, cuál es el gasto que mayor impacto tiene dentro de la organización. Es decir, tengo que tener conocimiento pleno para poder comprender a la organización. Y de esta manera establecer mecanismos técnicos que deberá tener el auditor para poder elaborar un plan en forma objetiva. ¿Sí? Dentro de los objetivos y el alcance de la auditoría, ¿cuáles son los objetivos? Indican el propósito por el cual se contrata la firma. Por eso les decía que debe existir una buena relación entre la persona, entre el auditor y la organización como tal. Eh, por eso es importante conocer la organización y en muchos casos algunas organizaciones pues, hacen auditorías semestrales o anuales. ¿Para qué? Para ver cómo está, cuál es el comportamiento de la organización y así poder tomar decisiones. El alcance de la auditoría, ¿cuál es? Por lo general, los alcances son para examinar el estado financiero, ya sea parciales en su totalidad. Cuando digo parciales, ¿a qué me refiero? Puedo yo analizar una cuenta en específico, la cuenta activo fijo, una cuenta por cobrar, la cuenta de efectivo, porque considero yo que la persona que me lleva la cuenta por cobrar no las está trabajando de manera correcta, el flujo de caja se está viendo afectado, el flujo financiero, el, o de repente los activos fijos. Tengo auditoría de activos fijos, tengo una organización muy grande y no sé cuántos activos tengo en la organización. Desde la maquinaria para producir cualquier eh, elemento de la organización hasta el más mínimo activo que yo tengo dentro de la organización, ya sea moneda de equipo. Entonces yo la puedo hacer por un año, un mes, una semana. Entonces eso varía, dependiendo del objeto o el objetivo que se quiere alcanzar con la auditoría, pues el alcance va a ser o mayor o menor. Es importante que tengan impacto favorable dentro de la organización. Por eso es eh, primordial hacer la primera fase, bien sea entrevistas, encuestas, bien sea visitas al lugar
y así uno determinar cuál es la auditoría más favorable para la organización para la toma de decisiones. Es allí donde tenemos que hacer un análisis preliminar del control interno. ¿Por qué? Porque en esta etapa se comprende la naturaleza y extensión de la auditoría. Lógicamente hay una valoración, una oportunidad de los procedimientos a utilizar durante el examen. Y los análisis de riesgo y la materialidad que representan eh, que el auditor exprese una opinión de repente errada en su forma, en sus estados financieros, en la información suministrada, o estén afectados desde el punto de vista en la entrega de la información. Entonces, la auditoría tiene esos tres tipos de riesgos, son inherentes de control y de detección. Es importante tener esta fase bien enfocada de lo que se quiere hacer. Lógicamente existen los riesgos inherentes, riesgos de control y riesgos de detección, que lo veíamos aquí, los tres tipos de riesgos. Entre esos tres tipos de riesgos, el riesgo inherente es que eh, son, bueno, aquí dice que existen errores significativos en la información auditada, al margen de la efectividad del control interno relacionado. Son errores que no se pueden prever. Son riesgos inherentes, o sea, no los puede decir, no, es que no lo voy a hacer o no van a existir. Estos son errores que no se pueden prever, que de una u otra forma, de una u otra manera, están o llegan a pasar. Los riesgos de control detectan fallos que se están dando dentro del sistema y se pueden remediar con controles internos más efectivos. Y los riesgos de detección pues están relacionados al trabajo del auditor. Y en la utilización de los procedimientos de auditoría, eh, no detectan errores en información que les suministran. Por eso es importante estos tipos de riesgos al momento de hacer una auditoría. Y lógicamente la planeación específica de la auditoría es para cada auditoría que se va a practicar, se debe elaborar un plan. Esto lo contemplan las normas para la ejecución. Este plan debe ser técnico y administrativo. El plan administrativo debe contemplar todo lo referente a cálculos monetarios, a cobrar, personal que conforma el tipo de auditoría, horas hombres, entre otros. Entonces es importante que existan dentro de la planificación, recuerden que estamos hablando dentro de la planificación, ¿verdad? Que es esta primera fase, conocimiento y comprensión. Existen unas previas fases, entonces es importante tener esto bien estructurado entre esta primera fase, que es la fase de la planificación. Y lógicamente se debe elaborar un programa de auditoría. ¿Por qué se debe elaborar un programa de auditoría? Porque el equipo de auditoría o la persona que está auditando debe tener ese programa, únicamente detallado con objetivos y procedimientos de esta auditoría. Por decir algo, si un auditor va a examinar el efectivo y otro va a examinar las cuentas por cobrar, cada uno de ellos debe tener los objetivos que persigue en cada uno de esos procedimientos que va a evaluar o a realizar. Entonces, es decir, que yo tengo que tener un programa de auditoría para la auditoría del efectivo y un programa de auditoría para la auditoría de cuentas por cobrar. Yo no puedo tener un mismo programa para una misma auditoría. O sea, yo voy a evaluar efectivo, cuentas por cobrar, activos fijos, cuentas por pagar, ventas, gastos. Para cada uno de ellos debo tener un programa. No puedo tener un único programa para la auditoría general. Y lógicamente, pues, ¿cuáles son los dos aspectos fundamentales que debe tener este programa de auditoría? Los objetivos de la auditoría, para yo saber qué voy a alcanzar allí, y los procedimientos a aplicar durante el examen de auditoría. Eh, así como una norma que también se puede elaborar programa de auditoría no por áreas específicas, sino por ciclos transaccionales. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo evaluar eh, ciclos transaccionales que yo puedo evaluar en momentos dentro de una organización.
Y áreas, pues también puedo evaluar áreas, porque puedo también evaluar el área contable y el área de ingeniería. Entonces, seguimos aquí. Aquí hay un programa de auditoría que les puedo yo compartir, que les estoy compartiendo. ¿Cuáles son esos programas de auditoría? Pues mira, aquí el programa número uno, distribución o la o está distribuido durante todo el año 2019. ¿Qué objetivo voy a evaluar? El desempeño de efectividad de la empresa Metal Project. De acuerdo a los requisitos de la norma ISO 9001-2015, procedimiento manual de gestión y otros documentos relacionados con la organización. ¿Cuál objetivo voy a hacer? Contribuir con la mejora de la sociedad Metal Project. ¿Cuál es mi alcance? Aplica todos los procesos entre el alcance de la organización, así como todos los niveles de la organización y hago un plan de trabajo. ¿Cuáles son mis procesos de actividades? Bueno, sistema de gestión de calidad, lo voy a evaluar en la gestión 3, organización 3, reclutamiento y selección de personal, nómina y servicio al personal en 4, la contabilidad en 5, las compras en 6, la gestión de proyectos en 6, y así sucesivamente. Aquí está el equipo de auditor, que se va a encargar de la revisión de este programa. ¿Cuáles son los objetivos de este programa? Determinar la efectividad del sistema de gestión, construir la mejora del sistema de gestión, cumplir con los estándares, aquí está el alcance, este es otro cronograma de trabajo, aquí están los criterios de auditoría. Entonces, cada quien le da su particularidad. Lo importante es que exista un programa de trabajo con unos objetivos y unos alcances. Y lógicamente, dentro de esos objetivos y esos alcances, tiene que existir un cronograma para saber cómo van las revisiones, para ver si hemos cumplido o no hemos cumplido con a cabalidad el, el, el acuerdo inicial para la revisión de la auditoría. Entonces, aquí tienen un programa y aquí tienen otro programa. Entonces, sí es importante manejar el programa de auditoría. La fase 2, la ejecución. En esta fase se realizan diferentes tipos de pruebas y análisis de los estados financieros para determinar su razonabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si se detectan los errores, lógicamente, si los hay, se evalúan los resultados de la prueba y se identifican los hallazgos, se elaboran las conclusiones y recomendaciones y se les comunican a las autoridades de la entidad auditada. ¿Por qué es importante eso? Porque a pesar de que la fase que está en el medio es una de las fases más importantes. ¿Por qué? Porque aquí es donde se evidencian eh, o aquí se encuentran las evidencias que sustentan el informe de auditoría. Lógicamente, pruebas de auditoría, técnicas de muestreo, evidencia de auditoría, papeles de trabajo y hallazgo de auditoría. ¿Qué quiere decir con esto? Pruebas de auditoría. Las pruebas de auditoría son, yo tengo pruebas de control, pruebas analíticas y pruebas sustentativas. ¿Cuáles son esas pruebas de auditoría? Que son las que me van a permitir a mí encontrar la evidencia. Estas son o están relacionadas al grado de control interno. Las pruebas analíticas son cuando yo hago un análisis del estado financiero, hago una prueba de ácido, una prueba de superácido, una prueba de rentabilidad, una prueba digámoslo, de día de vencimiento de cuentas por cobrar, rotación del inventario. Entonces yo hago pruebas analíticas y las pruebas sustantivas que me voy a las evidencias comprobatorias. Por ejemplo, si estoy haciendo eh, un análisis del flujo efectivo, me voy a la de caja chica o de repente me voy a la conciliación a las conciliaciones bancarias. Y es allí donde tengo las pruebas de auditoría. Únicamente hago una técnica de muestreo. Hay técnicas aleatorias, sistemáticas y de selección. ¿Por qué esas técnicas de muestreo se dividen en tres? ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones yo tengo, por dar un ejemplo, mi cliente y yo voy a examinar 100 de ellos. Entonces hago una prueba aleatoria. Y la sistemática es que de los 1000 clientes, yo voy a escoger de entre los 20 primeros, se escoge uno de ellos. Y así voy. Dentro del 1 al 20 escojo uno. Del 20 al 40 escojo otro.
y del 40 al 60 escojo otro. ¿Ves? Entonces es sistemática. ¿Por qué? Porque llevo un orden para poder seleccionar o poder tener una muestra. Y de selección, ¿qué quiere decir esto? Que, para decir algo, dentro de un periodo dado existen 100 transacciones de venta ocurridas en la primera semana de enero o 100 de la tercera semana. Entonces yo selecciono esas transacciones. Por lo menos yo tengo 1000 transacciones con las del primero de enero y las últimas de enero de selección. Entonces, de esa forma yo puedo determinar, no las analizo todas las transacciones, sino tomo como evidencia la primera y la última. Eh, Como puede existir que la primera y la última no existan, digámoslo, deficiencias, pero puede ser que en la segunda y la tercera sí existan. Entonces es importante tener criterio técnico para poder seleccionar las transacciones o poder hacer una selección, digámoslo, certera de eso. Y la evidencia de auditoría, pues, que son evidencias físicas, que son muestras de materiales, mapas, fotos, tengo evidencias documentales como cheques, facturas, notas de crédito, notas de débito, contratos, tengo evidencia testimonial, que cuando yo hago una entrevista de una encuesta, una entrevista a los trabajadores de la organización, y eso me queda a mí como una evidencia. Y tengo evidencia analítica, que son datos comparativos, utilizar razones financieras, de análisis verticales, análisis horizontales, entre otros. Dentro del elemento de la fase de ejecución, yo tengo los papeles de trabajo y los hallazgos. Los papeles de trabajo que son, son los archivos o digámoslo, o material que maneja el auditor. Estos archivos pueden ser permanentes y corrientes. Los papeles se dividen o son utilizados para registrar el conocimiento de la entidad, documentar la estrategia de auditoría, documentar la evaluación detallada, documentar los procedimientos, mostrar el trabajo de los auditores, para eso el papel de trabajo, ¿sí? Para registrar, documentar y evidenciar y mostrar que efectivamente se hizo el trabajo, y esos son los que nos dan a nosotros el sustento del hallazgo como tal, ¿sí? Para poder hacer el dictamen. Y lógicamente entre los hallazgos pues está la conexión, la realidad encontrada, el criterio, cómo debe ser, lo que establece la norma, la ley, el reglamento, la causa que originó dicha diferencia y el efecto, y qué efectos pueden ocasionar la diferencia encontrada. Es importante en cada hallazgo que existan estas cuatro atributos: condición, criterio, causa y efecto. Y una vez concluida la fase de ejecución, se debe solicitar la carta de salvaguarda o la carta de la gerencia, donde la gerencia de la empresa auditada da a conocer que también entregados todos los documentos que oportunamente fueron seleccionados para los auditores. Y viene la preparación del informe. El informe debe contener comunicación de la entidad, carta de representación, reporte en la parte externa, depende de lo que se vaya a hacer. Dentro de las comunicaciones del auditor pueden existir memorando, comunicación de hallazgo, informe de control interno, informe especial, dictamen, informe de ¿Por qué es importante la preparación del informe? Porque aquí eh, se hace, sí, se escribe el juicio del auditor, ¿verdad? Porque va a conocer de forma inmediata cuáles son las debilidades que tiene la organización y qué debe hacer para poderla mejorar. Y lógicamente se debe hacer un informe de evaluación y control interno. Y el informe final del auditor debe estar elaborado de forma sencilla y clara. Aquí lo dice preciso. Ser constructivo y oportuno. Las personas auditadas deben estar siendo informadas de todo lo que acontece alrededor de la auditoría, por tanto podrán tener acceso a cualquier documentación relativa a algún hecho encontrado. Pero sí es importante que exista un lenguaje sencillo y claro. ¿Para qué? Para que sea oportuno y constructivo. Y como finalmente tenemos la primera característica que debe tener un buen auditor interno es saber escuchar. Bueno, jóvenes, cualquier duda que tengan, recuerden que tienen la actividad ya en la plataforma. El día de mañana ven el organizador gráfico y la base de constructos. Es importante la elaboración de dichas actividades. Al día de hoy tenemos un debate.
este, para, para nosotros, en función de hacer una lluvia de ideas, voy en función de la actividad de hoy, también haciendo una pregunta del foro y necesito respuestas argumentativas con criterio técnico para poderlo llevar. Feliz fin de semana, espero que esté muy bien.